Hola, muy buenas noches a todos. Veo ya por ahí varias personitas conectadas. A ver, empecemos a saludar. Mari que nunca falla. Mari Daniel, hola Daniel. Qué bueno verlo de nuevo en línea. Vianey que también nos saluda. Buenas noches también para Vianey. Martina Flores. Bueno, no sé cómo mirar aquí las otras personas que aparecen conectaditas, pero bueno. Estrella, hola Estrella Hernández. Qué bueno que ya hay tanta gente. No sé, no puedo ver los demás, solo puedo ver los que me aparecen aquí con el saludito. Pero pues los que nos escriben, no puedo ver a los otros, así que sería bueno que los demás que de pronto no se han reportado también nos vayan saludando. Mi mamá, Noé, que ahí está también reportándose. Y bueno, estamos en una nueva transmisión, en una nueva clase. Me gustaría que me confirmen cómo me escuchan, porque hicimos aquí un cambiecito en el tema del audio. Entonces sería importante saber si nos están escuchando con claridad. Recuerden, yo siempre hablo en plural, no porque esté loco y tenga aquí amigos imaginarios, sino porque mi esposa hace parte de este equipo, lo que ustedes ven, la decoración, incluso la ropa. Ella es mi asesora en cuanto al vestuario.
quiso que yo estuviera un poquito más formal, porque hoy estoy de cumpleaños, hoy es mi cumpleaños. Y me dijo, no, tiene que salir un poquito más formal, no con el camibuso aquel, la, la polo, sino ya con camisa de botón, algo más serio, porque hoy es día de celebración. Hola, Vianey. Bueno, mi mamá sí me dice que falta un poco más de volumen, entonces vamos a volverle aquí a cuadrar el volumen. Regáleme en un segundito, yo le subo aquí de nuevo. Listo, esperemos que ahí haya quedado bien otra vez. Entonces, bueno, vamos a celebrar de la mejor manera, que es dándole gloria a Dios a través de la enseñanza, a través de su palabra. Esto para mí también hace parte de la celebración. Alguno dirá, pero bueno, si está de cumpleaños, ¿por qué no se fue a comer a algún lado? ¿Por qué no hizo otra cosa? No, para mí esto yo lo hago con tanta alegría, con tanto gozo, con tanta satisfacción, que para mí esto es parte de la celebración. Estrella, muchas gracias. Mari, muchísimas gracias por el saludito. Muchas gracias también y por confirmarme lo del volumen y gracias por las bendiciones que me deseo. Bueno, entonces vamos iniciando. Tenemos hoy un tema muy interesante que se llama un compromiso. ¿Cuál es nuestro compromiso como discípulos del Señor? Ya hemos visto nuestra posición como hijos de Dios, hemos visto nuestra posición como adoptados por el Padre, que ahora ya podemos clamar delante del Padre de ese modo. Abba Padre. Daniel, muchas gracias. Ya hemos sido recibidos con un espíritu de adopción, dice la palabra, ya ahora nuestra posición es la posición de hijos delante de nuestro Señor. Pero entonces ahora más que hijos debemos de asumir un compromiso, y ese compromiso es el compromiso de ser discípulos. Entonces, Mari, muchas gracias, Mari Guillén. Es que tenemos a dos Mari, a Mari Castillo y a Mari Guillén, ambas desde México. Entonces, aprender a asumir ese compromiso como discípulos del Señor, porque hay algo muy importante antes de que oremos, y es que la palabra de Dios nos muestra que el mandamiento de Jesús a los apóstoles les dijo, vayan y hagan discípulos, ¿sí? Y la iglesia se ha conformado con hacer cristianos, que es otro rollo. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque la palabra cristiano es una palabra que se empleó por primera vez en Antioquía y fue una forma en la que el mundo se refirió a los nuevos creyentes. Es decir, cristiano es la forma en la que el mundo ve a los creyentes, pero discípulo es la forma en la que Dios desea vernos a nosotros. Ya vamos a empezar a ver qué es un discípulo y como dice mi esposa, para uno saber, para uno conocer el billete falso, no tienen que mostrarle el billete falso. Solamente con que aprenda a distinguir el billete verdadero, pues se va a dar cuenta cuando reciba uno falso. Entonces no vamos a ahondar en cuanto a qué es un cristiano, sino que vamos a mirar qué es un discípulo. Y a partir de allí, entonces vamos a saber si somos cristianos o si somos discípulos, y si estamos caminando en ese propósito de ser discípulos. Así que la clase del día de hoy, un compromiso, y que ese compromiso sea ser discípulos. Entonces oremos y empecemos. Señor, yo te doy muchas gracias en este día. Yo te doy gracias por mi vida, por un día más de vida y un año más de vida para mí. Gracias porque me has permitido pasarlo con mi familia, incluso desde el fin de semana, Señor. Me has llenado de bendición, me has llenado de alegría, me has llenado de satisfacción, Señor. Esos son parte de los mimos, de la forma en la que tú nos consientes, y todo eso hace parte de esa paternidad tuya sobre nosotros. Yo te doy gracias por esta noche, una noche de bendición, una noche en la que tú deseas hablarnos, en la que tu palabra se abre una vez más frente a nosotros para traernos la luz del Evangelio de la gracia de Cristo. Y en esa luz es en la que queremos caminar, en esa luz es en la que queremos continuar nuestra vida, y con esa luz es con la que queremos, Señor, en esta noche, en tu dirección, traer esta enseñanza a estas personas que de tan buen corazón, de tan bonita intención, con tanta fidelidad nos siguen, no a nosotros, sino a tu palabra. Porque como dijo Juan el Bautista, aquí es donde yo menguo para que tú crezcas.
Esta es la parte en la que tú, Señor, en la que tú, Espíritu Santo, hablas a un pueblo sediento, unas personas deseosas de escuchar tu palabra. Quedamos en tu dirección, en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, por aquí, ¿quién más nos saluda? Nos saluda Mariela Yufra y Clara Martínez también desde México. Tenemos un buen grupo de seguidores de México. Desde aquí, desde Colombia, les mandamos también saludito. Y demos inicio entonces. Quiero invitarlos a que miremos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, para los que toman nota, Lucas 14, versículos 25 y 26. Dice, grandes multitudes le acompañaban, y él, o sea Jesús, volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esa creo que fue una intervención bastante fuerte de Jesús. ¿Qué venía pasando aquí? Que es lo importante, a lo que siempre vamos, a ponernos en contexto, a que sepamos realmente qué es lo que la palabra de Dios nos está transmitiendo, para que no caigamos en errores doctrinales, en enseñanzas equivocadas. Hasta este punto, bueno, Jesús ya había iniciado su ministerio público tiempo atrás, llevaba ya un tiempo ejerciendo el ministerio. A través del ejercicio de ese ministerio había ganado mucha fama, y dice que grandes multitudes le acompañaban. De hecho, la expresión en griego que se utiliza ahí hace referencia de que era permanentemente que esas personas estaban detrás de él. O sea, no es que haya sido en esa ocasión, es que permanentemente había una multitud acompañándole. Permítame, hago aquí una pausa, un paréntesis chiquito. Y es que si tiene la posibilidad de compartir la transmisión en su perfil o en otros grupos, hágalo. Ayúdenos a que más personas reciban este mensaje, a que más personas escuchen, a que más personas se conecten. Porque si usted está escuchando es porque ha sido de bendición para usted las clases anteriores. Así que comparta, tómese este ratico para compartir, para darle clic ahí donde dice compartir y póngalo en su perfil o póngalo en otros grupos o bueno, con quien desee compartirlo. Entonces, este grupo de personas, esta multitud, no era un grupo pequeño, dice que era una multitud, estaba siguiendo a Jesús permanentemente. Hasta ese punto Jesús había hecho milagros de toda índole, había hecho una cantidad de cosas. De hecho, en los evangelios, les soy sincero, no recuerdo exactamente el pasaje, creo que es en Mateo, donde dice que empieza a hacer la lista de los tipos de milagros que hacía Jesús, y dice que incluso sanaba a mancos. O sea, usted sabe lo que implica sanar a un manco. O sea, sanar a un manco es que no tiene mano y la mano de pronto le sale. O sea, eso es una cosa increíble, es algo espectacular. Es decir, el ministerio de Jesús no solo era bonito, desde el sentido en que Él vino a mostrarnos, a presentarnos al Padre, porque la sociedad judía, el pueblo judío, conocía a Dios como eso, como el juez, como el Señor, como el Rey, y esos son los títulos que se le dan en el Antiguo Testamento. Pero Jesús viene a traernos una revelación nueva y a presentarnos al Padre. Y en esa muestra de amor, pues es un ministerio bonito, pero también es un ministerio espectacular, porque es que ver ese tipo de milagros, ese tipo de hechos, ese tipo de situaciones en las que se ven milagros asombrosos, en las que por ejemplo los discípulos veían que él reprendía una tormenta y la tormenta cesaba, en la que se enfrentaba a endemoniados, en la que sanaba paralíticos, sanaba ciegos. Entonces fue ganando una fama y el voz a voz hizo que fuera un boom y mucha gente iba detrás de él. Hasta ese punto de la historia ya también había alimentado a una cantidad de gente y entonces ellos estaban detrás de Jesús, buscando a Jesús qué les daba, mirando qué podían recibir de Jesús. Ya recibían milagros, hasta recibían comida. Entonces Jesús se detiene
y se vuelve hacia ellos. De hecho, eso es lo que dice, volviéndose, o sea, vio que la gente iba detrás de él, se detuvo, dio media vuelta y los confrontó, porque ya él les había dado mucho, pero entonces ellos qué estaban dispuestos a dar, cuál era la parte de ellos, en dónde era que ellos iban a poner algo de su parte. Entonces les dice, si alguno viene a mí, o sea, ustedes que vienen detrás de mí, y no aborrece a su padre, madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces uno podría pensar, como hemos visto en otros casos, de que puede ser un error de traducción, porque hemos encontrado ya algunas traducciones que son equivocadas y lo hemos visto en clases anteriores. Entonces uno va al griego de este texto y resulta que donde dice aborrece, en realidad dice aborrece. La expresión que se utiliza ahí dice aborrece, tiene aversión, o sea, repulsión, algo que produce asco, está odiando. Entonces uno queda así como medio en shock cuando uno ve que Jesús está utilizando una expresión tan fuerte. Pero ¿por qué Jesús nos está incitando, podríamos verlo así, a que odiemos a nuestro círculo más íntimo, a las personas más cercanas a nosotros? Porque es lo que está diciendo literalmente, está diciendo que aborrezcamos, que tengamos repulsión, odio hacia nuestra familia, porque si no, no podemos ser sus discípulos. Entonces, uno dice, aquí está pasando algo. Estos son el tipo de textos que las sectas utilizan para hacer que las personas se alejen de su familia. Estos son el tipo de textos que las sectas manipulan para coger a la gente y hacerla así y acabarle con la vida. Y cuando despiertan y salen del aletargamiento dicen, pero ¿yo por qué hice esto? Hola Andrés David, creo que Andrés David nos saluda desde Cartagena, si no estoy mal, yo creo que me acuerdo de Andrés. Aquí en Colombia, precisamente hablando de la costa atlántica de Colombia, tenemos un problema con una iglesia que hace poco, no digo tenemos porque es que eso afecta a todos los creyentes, afecta a la imagen de toda la iglesia de Dios. Gracias Clara por compartir. Porque en Sabana Larga Atlántico, en la costa, en el norte de Colombia, para los que no están aquí, hace poco una iglesia dijo que Jesús iba a venir por los creyentes, iba a haber la resurrección de muertos y todo esto, el 28 de enero. Esta gente se puso, es más, creo que habían dado una fecha anterior para diciembre. No sé si fue que a Jesús se le perdió el equipaje en el aeropuerto o qué retraso tuvo el Señor Jesús, pero no pudo venir en diciembre. Entonces se postergó para el 28 de enero. Obviamente esto es sarcástico, ¿no? Y se programó, el pastor dijo que no, que quedaba, bueno, pastor, entre comillas. Eso lo que es un engañador, un farsante, que había quedado para el 28 de enero. Entonces hizo que la gente se pusiera en ayuno porque tenían que purificarse, según eso el ayuno es para purificar, o sea que si vamos a eso, Jesús, tú que me escuchas, has perdido la venida a la tierra, porque uno se purifica es ayunando, el sacrificio en la cruz no sirvió para nada. Estoy hablando de acuerdo a la perspectiva de este farsante. Entonces hizo que toda la gente se pusiera a ayunar. Incluso hasta niños, tuvo que intervenir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la institución que vela por los niños en Colombia. Tuvo que intervenir policía, procuraduría, bueno, lo que en México, que la mayoría que nos ven son de México, lo que llaman ustedes el Ministerio Público, tuvo que intervenir y mirar a ver si la gente estaba ahí por presión o qué. En realidad sí estaban bajo presión, pero bajo una presión psicológica. Todos decían, no, estamos aquí por nuestra propia voluntad, pero en realidad en todo el rollo que los había metido este señor, si ellos se salían de ahí, entonces no se iban a ir en el rapto. El tipo este los puso a vender todas sus propiedades, porque pues como ya Cristo iba a venir el 28 de enero, pues ¿para qué iban a necesitar propiedades? ¿Para qué un carro? ¿Para qué una casa? ¿Para qué joyas? ¿Para qué todo eso? Si ya Jesús iba a venir. Entonces los puso a que vendieran todo, pero entonces le pasaron la plática al pastor. Evidentemente Jesús no vino, el rapto no pasó. Lo que parece que sí pasó fue que el único raptado fue el pastor porque se desapareció y se llevó la plática con él.
cogió a esta gente, los envolvió con varios de estos versículos, de estas citas que aparecen en los evangelios, donde menciona, por ejemplo, esto. Y las personas de esta congregación, ya luego, cuando salieron como este lapsus mental en el que estaban, empezaron a contar que se habían apartado de sus familias, debido a que tenían que ser puros y santos, y si se comunicaban con gente de la familia, entonces se iban a contaminar. Si con ellos vivía un hijo que no iba a la misma iglesia, entonces lo tenían que echar de la casa. Los muchachos empezaron a salir de las universidades y de los colegios porque no se podían contaminar con el mundo. Les pegó una lavada de cerebro tremenda y luego se les echó a perder con la plata. Entonces, siempre una manera de detectar una secta es que quiere tomar estos textos que incluso hacen parte todavía de la ley. Recuerdan que estuvimos hablando que el Nuevo Testamento realmente empieza es a través de la venida del Espíritu Santo. Eso es lo que sella el nuevo pacto. Es decir, que Cristo en este momento está bajo la ley y nos está hablando de ley. Y es lo que quiero que miremos realmente. ¿Cuál es el propósito de este versículo? Que acá Jesús no nos está diciendo que le tengamos odio a la familia, que nos separemos de la familia, que tenemos que detestar a todo el mundo si realmente queremos servirle a Él. Porque no es así. Para eso tenemos que ponernos en el contexto bíblico de los evangelios. ¿Qué situaciones confrontaba Jesús diariamente en los evangelios? Y es que Él lo que hacía era tomar la ley, exagerarla, llevarla al extremo para demostrarles a ellos que ellos no estaban cumpliendo la ley, porque ellos estaban convencidos que ellos la estaban cumpliendo, pero como lo hemos explicado antes, es porque ellos se acomodaban a la ley, ellos cogían y torcían la escritura de tal manera que ellos pudieran acomodarse de algún modo a la ley como si la estuvieran cumpliendo, pero en realidad no la estaban cumpliendo. Como por ejemplo en que ellos no estaban llevando diezmos y ofrendas, que era la forma en la que los sacerdotes y las personas que oficiaban en el templo se sostenían. No estaban llevando el diezmo de todo esto como Dios lo estaba pidiendo, sino que los sacerdotes, Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes, que de hecho solo podía haber uno, pero por la corrupción que había eran dos, el suegro y el yerno, empezaron a vender los animales para sacrificio. El deber ser era que yo criaba mis animales en mi granja, en mi finca, y cuando yo llevaba a sacrificar los animales los llevaba de mi ganado, pero no, ellos montaron la venta de animales, entonces yo ya no me tenía que preocupar por sacar el mejor de mi ganado, que era lo que decía la palabra, la mejor ovejita, el mejor cordero, sino que yo iba y escogía cualquiera y lo mataban. Entonces estoy cumpliendo con la ley, pero en realidad no lo estaban haciendo. Por un lado era un negocio para el uno y por el lado del otro se guardaba lo mejor de su ganado para venderlo por otro lado, para comérselo. Entonces ese tipo de cosas eran lo que ellos estaban haciendo. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Les llevaba la ley al extremo y les demostraba que ellos no la estaban cumpliendo. Con cosas como ¿qué? Por ejemplo, ¿recuerdan cuando habló acerca del adulterio? Él les dijo, la ley dice no adulterarás, pero yo les digo, les dice Jesús, que si miran a una mujer para codiciarla, ya adulteraron en el corazón. Entonces les hizo caer en cuenta de que el adulterio no era simplemente algo físico, una relación sexual, sino incluso también de carácter mental. Entonces ahí, como lo veíamos también en la clase anterior, la ley los arrinconaba y les demostraba que no tenían escapatoria, que aún ni en la mente podían escapar de la ley. También cuando les dijo, la ley les ha dicho que no deben matar, dicen, no matarás, pero si uno de ustedes insulta a su hermano, merece el fuego del infierno. Entonces la llevó más allá, no solo al acto físico de asesinar a alguien, sino de utilizar nuestras palabras para matar el corazón de alguien, para hacerle daño a alguien. Entonces, a través de ese tipo de cosas les demostraba que la ley iba más allá de lo que ellos mismos creían. Entonces acá cuando dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Él está yendo a la ley, él está trayéndoles la ley en ese momento de ese mismo modo, de una manera exagerada, pero no exagerada en el sentido de que él lo hiciera con una mala intención, ni en el sentido de que les estuviera mintiendo, sino que les está mostrando la versión amplificada de la ley y les está diciendo realmente esto es lo que tienen que hacer de acuerdo a la ley. Pero entonces, ¿a qué mandamiento se está refiriendo Jesús con eso? Porque si antes nos habló acerca del no adulterarás,
y el no matarás. De ese modo, en este caso, ¿cuál es el mandamiento que nos está trayendo? Entonces vamos a la ley. Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el mandamiento, está en imperativo. Es más, el amar a Dios no es una opción. No dice, sería muy bueno, los invito a que me amen. No, la ley ordena, tiene que amar a Dios. Entonces, en este momento Jesús, que es Dios encarnado, les dice, yo tengo que ser todo. Y por encima de mí no puede haber nadie en su vida. Y lo pone trayendo su círculo, el círculo más íntimo que cualquier persona puede tener, que es su familia. Y entonces les dice que tienen que aborrecer padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y cerca, a través de la ley, los cerca y los arrincona, y les dice, es que el todo tengo que ser yo. Yo soy Dios, porque Él era, y sigue siendo Dios, pero ahora en ese momento de los hechos narrados, Él era Dios en ese momento, y les dice, si me van a seguir, tiene que ser bajo estas condiciones. Y les trae este versículo, pero también en su versión amplificada. Sin embargo, el mismo Jesús sabía que esto no era posible. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la ley, demostrarnos la incapacidad que tenemos nosotros. A ver, por un lado, sí está nuestro deber, porque de hecho también lo muestra la palabra en Marcos capítulo 3, nos muestra de que al creer nosotros en Cristo, vamos a tener contiendas por algún lado. Es decir, y eso fue lo que empezó a pasar en los hogares judíos. Luego las personas creyentes, los judíos creyentes en Cristo, empezaron a tener problemas con sus familias no creyentes en Cristo, porque muchos no creyeron que Jesús era el Cristo. De hecho, hoy en Israel mucha gente no cree que Jesús sea el Cristo, sino que siguen esperando la venida del Mesías. Entonces empezó a traer dificultades porque una parte de la familia decía, no, si usted va a creer en ese tal Cristo, entonces se fue de aquí. Entonces ahí era donde la persona se confrontaba, bueno, entonces o sigo con mi familia o sigo con Cristo. Entonces en ese tipo de situaciones aplica totalmente, ¿sí? Porque no puedo seguir a mi familia o no puedo seguir a mis amigos, porque también hay un tipo de persecución social, y son las amistades que lo empiezan a hacer a un lado porque sabe que uno es creyente, porque sabe que uno no les va a seguir en todas las cosas que ellos hacen, en las rumbas, en las borracheras, en todas estas cosas que no van con nosotros. No porque no nos podamos contaminar, sino porque realmente no van con nuestra naturaleza ya. Es algo que hablamos en la justificación. Si yo quiero, hoy que es mi cumpleaños, me puedo ir y me puedo ir a emborrachar. Y no quiero que me malinterpreten en esto, préstenme atención. Yo voy y me emborracho y sigo siendo hijo de Dios y no pierdo mi salvación, pero hace parte de mi naturaleza. No, yo voy y me pierdo y hago quién sabe cuántas cosas con mujeres que no son mi esposa. Yo sigo siendo hijo de Dios, pero eso va de acuerdo con mi naturaleza. Es como si tuviera mi ropa nueva y me revolcara en un lodazal. Es decir, estoy tomando algo que Dios me dio y lo estoy ensuciando. Entonces, cuando uno es consciente de la naturaleza que tiene en Cristo, así mis hechos no afecten mi naturaleza espiritual, yo conservo mi compostura por honrar a aquel que me ama sin importar lo que yo haga. Cuando uno entiende la gracia, uno camina derecho en la voluntad de Dios, no por miedo, sino por amor y por agradecimiento. Espero que me esté haciendo entender. Espero que sea claro lo que estoy diciendo, porque no me refiero a que hagamos lo que se nos dé la gana, porque es lo que Pablo dice. Como es así, entonces vamos a seguir pecando. Dice, de ninguna manera, porque ya fuimos sacados de esa naturaleza, entonces vamos a seguir siendo esclavos. No, y ahora estamos bajo una nueva naturaleza, que es el revestimiento de la justificación en Cristo, y de acuerdo a eso caminamos. Pero entonces, eso hace parte del compromiso del creyente frente a Dios, el entender su naturaleza de justificación, el entender su nueva naturaleza en Cristo. Pero entonces, cuando Jesús habla acerca de esto, de qué es en realidad lo que tenemos que hacer de acuerdo al pacto anterior, es olvidarnos de todo y es solamente Él. Sin embargo, Él sabe que nosotros no lo podemos hacer, porque lo último que dice es, y aún hasta su propia vida. Y la verdad es que
nosotros no seríamos capaces de desprendernos de todo, y muchos dirán en un sentido religioso, sí, yo me desprendo de todo por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, pero le voy a demostrar que no somos capaces de hacerlo, porque en la proporción en la que Cristo lo hizo, ninguno lo haría. Como Él sabía que nosotros no lo podíamos hacer, nosotros no podíamos llegar a ese nivel, Él lo hizo por nosotros. Eso fue lo que pasó en la cruz. En la cruz Él hizo lo que nosotros no podíamos. Él cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir. Él cargó con la maldición, siendo inocente, murió como un culpable. Cargó con la maldición para que nosotros lleváramos la bendición. Ese fue el intercambio que sucedió allí. Entonces, sabiendo que nosotros no podríamos rebajarnos hasta ese nivel sumo de obediencia, Él lo hizo por nosotros. Y eso es lo que encontramos en Filipenses capítulo 2. Dice, Filipenses 2 del 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, dése cuenta de qué se desprendió Jesús, cómo Él se despreció a sí mismo, que es lo que dice el versículo que estábamos leyendo en Lucas. Él se aborreció a sí mismo, se desprendió de todo lo que Él tenía y todo lo que Él representaba. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Y aquí quiero que sepan algo, no sé si lo entienden o se los han enseñado antes, pero aunque Jesús continuaba siendo Dios, Él en la tierra no operó como Dios. Porque la gente dice, pues claro, Él cómo no iba a vencer el pecado, cómo iba a pasar a vencer todas las tentaciones, a pasar por la tierra sin pecar nunca, si es que Él era Dios. Pues no, lo que dice aquí es que renunció a sus privilegios divinos, es decir, Él vino aquí a actuar totalmente como un hombre, aunque era totalmente Dios. Es decir, su naturaleza divina Él no la perdió, sino que no hizo uso de ella nunca, ni siquiera en los milagros, porque en los milagros Él actuó como un hombre lleno del Espíritu Santo. Él todo el tiempo dependió del Espíritu Santo en su vida. Entonces no podemos decir, no, es que Él, claro, Él hacía ese tipo de milagros porque claro, si Él era Cristo, Él era el Hijo de Dios. No, Él actuó como un hombre, tanto que Él dice, y mayores cosas que las que yo he hecho van a ser ustedes. Si Él hubiera actuado en su poder como el Hijo de Dios, no lo habría hecho de ese modo, habría dicho, pues es que yo esto lo hago, pero ustedes no van a poder nunca. No, porque Él obró en el poder del Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu Santo era el que iba a venir luego a investirnos de poder a nosotros, que fue lo que sucedió en Pentecostés. Entonces vea que Él renunció a sus privilegios divinos, dice el versículo 7, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló, es decir, no solo se humilló rebajándose de ser Dios a tomar la forma de hombre, sino que un maestro de la palabra que se llama Andrew Wommack, él dice, si yo hubiera sido Jesús, pues lo que hubiera hecho sería que habría adoptado el físico de un físico-culturista o de un modelo, alguien que fuera atractivo, bonito, pero no, dice que se humilló a sí mismo. De hecho, el profeta Isaías dice que no tenía atractivo alguno. Y cuando dice que no tenía atractivo alguno, era que no tenía atractivo alguno. Es decir, hasta antes de él empezar el ministerio, él no era alguien que llamara la atención por ninguna razón, ni por bonito, ni por inteligente, ni por nada. Ni, pongámoslo en el contexto de nosotros, no era bueno en los deportes porque entonces si no habría tenido algún atractivo. Yo me imagino que Jesús cuando era niño, si iban a jugar fútbol, que bueno, en ese tiempo no existía, es un ejemplo, repartían a todos los niños, usted en este equipo, usted en el otro, y él era el último, él era el encarte, porque no era atractivo para nadie, porque en él no había algo deseable a los ojos de la gente, sino hasta que empezó su ministerio público, hasta que fue revestido del poder del Espíritu Santo, porque él, como les decía, siempre operó como hombre, siempre operó como humano, porque él vino a restablecer lo que Adán como hombre perdió, entonces él como hombre lo tenía que recuperar. Dice, y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, y murió en una cruz como morían los criminales. Ahora, sí, es cierto que muchas personas a lo largo de la historia de la iglesia han muerto como mártires. Sí, eso es verdad.
Es cierto, el mismo Pedro, el mismo Pablo que murió decapitado, Pedro, la historia, no la Biblia, pero la historia nos dice que Pedro prefirió que lo crucificaran boca abajo, con la cabeza hacia abajo, porque él decía que no era digno de morir como había muerto el Salvador. Y muchos murieron de ese modo, pero por ejemplo Juan no. Juan murió de viejo después de haber sido torturado, después de haber sido enviado a la isla de Patmos, pero él murió de viejo, él no murió siendo martirizado. Entonces, no es el martirio lo que nos lleva hasta ese nivel de humillación, porque lo que hizo Cristo no tiene comparación con nadie. Entonces nosotros creer que vamos a renunciar a todo para intentar igualarnos con Jesús es imposible. Nunca podríamos renunciar a algo tan grande como a lo que Él renunció. No podríamos nunca llegar al nivel de lo que Él hizo. A eso me refería ahora con que es imposible. Sí, nosotros renunciamos a muchas cosas diariamente por causa de Cristo, pero nunca podríamos hacer lo que Él hizo. Nadie jamás podría estar en un nivel tan alto como en el que estuvo Él y humillarse de ese modo, porque nosotros nunca vamos a ser parte de la Trinidad. No sé si me hago entender con lo que estoy diciendo. Lo que Él hizo, nadie nunca jamás lo hará. Entonces Él lo hizo en lugar de nosotros, porque como nosotros no podíamos renunciar a nosotros mismos a un nivel tan alto, Él lo hizo en lugar de nosotros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ya nosotros no estuviéramos pensando en la ley. ¿Será que hoy amo a Dios lo suficiente? ¿Será que hoy sí estoy enamorado de Dios? ¿Será que de pronto estoy perdiendo mi primer amor? Porque nos pegamos por allá de un versículo aislado que hay en Apocalipsis, que en algún momento lo estudiaremos. ¿Será que estoy perdiendo mi primer amor? ¿Será que a causa de eso Dios me puede castigar? Yo creo que estoy amando más a mi perro que a Dios. Entonces empieza la ley a instigarnos y a causarnos esa punzada en la mente. ¿Será que sí estoy cumpliendo con lo que dice de que tengo que aborrecer a todos y tengo que amar a Dios por encima de todas las cosas? ¿Será que hay alguien que esté ocupando ese lugar? Y empezamos a llenarnos de ese tipo de pensamientos. Pero Dios lo hizo en lugar mío, Cristo lo hizo en lugar mío, para que yo no me preocupe por eso. ¿De qué sí me tengo que preocupar? ¿De qué me tengo que convencer? Mire lo que dice Romanos 8, 38 al 39. Dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Eso es de lo que tenemos que estar convencidos. No debemos de estarnos preguntando si será que yo amo a Dios o no amo a Dios. ¿Será que sí le estoy dando el primer lugar en mi vida? ¿O será que el primer lugar en mi vida lo tiene mi gato o lo tiene mi hijo? De lo único que tenemos que preocuparnos o interesarnos más bien y convencernos es de que nada podrá separarnos jamás del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? No le estoy diciendo que usted no ame a Dios. Le estoy diciendo que cuando usted está tan centrado, cuando su mente está puesta, cuando su mirada, como dice Hebreos, está puesta en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, cuando usted está convencido del amor de Dios en su vida, eso lo hace enamorar de una manera espontánea de Dios. Y así usted no tiene que estar pensando quién tiene el primer lugar en su vida o si usted realmente ama a Dios, porque está tan convencido que Dios lo ama, que eso se retribuye en enamoramiento hacia Él. Es el conocimiento del amor de Dios hacia mí que me hace enamorar de Él. Por eso dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Cuando yo conozco el amor de Dios, eso hace que yo me enamore de Él, sin estar pensando en la ley, sin la presión de ¿realmente soy un buen discípulo o no? Si merezco ser llamado discípulo. Nosotros no nos merecemos sino el infierno. Es lo único que nos merecemos. Si de merecimientos estamos hablando. Pero realmente lo que Dios quiere es que nosotros estemos convencidos de que Él nos ama y en ese convencimiento de ese amor, caminar, vivir, y eso es lo que hace que le amemos a Él. No es el temor, es el amor lo que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero al final de ese versículo de Lucas con el que iniciamos, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Discípulo es, de hecho la palabra griega, porque siempre me gusta ir al griego, la palabra griega empleada allí
Dice aprendiz, alguien que aprende, o sea, alguien que está siendo capacitado. Y aquí hay algo que me llamó mucho la atención en este texto, y es que uno debe de ir Hay algo que se llama la interpretación a través de la primera mención. ¿Cómo que la primera mención? La primera parte en la que se habló o se utilizó la palabra discípulo en la Biblia fue en Primera de Crónicas 25. Permítanme un momento, porque este versículo no lo tengo aquí. Primera de Crónicas 25, yo les voy a decir exactamente dónde está. Porque es muy interesante lo que sucede aquí. Eso está en Primera de Crónicas 25:8. Primera de Crónicas 25:8. Allí se menciona por primera vez la palabra discípulo y dice, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. ¿Qué es la interpretación por primera mención? Si usted no entiende un pasaje o un término en la Biblia, busque la primera mención que se hace de esa palabra en las Escrituras y le va a traer un poco más de amplitud en cuanto a lo que esa palabra o esa frase transmite. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El pueblo de Dios tenía como su centro de adoración un tabernáculo, es decir, era como una carpa, mejor dicho, grande, y en ese sitio las personas era donde realizaban todo el ritual, los sacerdotes levitas. Eso lo venían ellos haciendo desde el tiempo del Éxodo hasta este momento que ya está establecida la monarquía. Ya en este momento el rey es David. David le había pedido a Dios que le permitiera hacerle un templo, es decir, ese era como una especie de templo, pero David quería hacerle algo mucho más grande, mucho más lujoso, mucho más bonito. Después de Dios rehusarse inicialmente, le dice, listo, perdón, voy a permitir que usted recoja, prepare todo para hacer el templo, pero usted no lo va a hacer. Usted ha derramado mucha sangre, y unas manos que han derramado tanta sangre no me van a hacer un templo. Que lo haga su hijo, Salomón. De hecho, la palabra Salomón viene de la misma raíz, Shalom, que significa paz. Es decir, un hombre de paz era el que iba a levantar el templo para Dios. Pero entonces David se encarga de toda la parte logística, de recoger los materiales, los recursos y de preparar todo lo que iba a ser el ejercicio de adoración para Dios. Y él es el que instituye algo nuevo en el pueblo de Israel, que es la expresión musical de adoración y alabanza a Dios. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que están echando suertes por turnos de esos grupos musicales. Es decir, si usted se devuelve unos versículos atrás, nos dice la palabra de que se escogieron 3 familias, y esas familias, padres con sus hijos, todos de la familia de los levitas, por turnos eran los que iban a ministrar a Dios a través de la adoración y la alabanza con instrumentos. Entonces, estos discípulos, ¿qué es lo que están aprendiendo? Allí cuando dice, permítame una vez más, cuando dice, y echaron suerte para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Estos discípulos son aprendices de ministros, son aprendices de personas que van a estar en la presencia de Dios, adorando, teniendo intimidad, aunque ellos no lo saben en ese momento, intimidad con Cristo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con Cristo? Porque Cristo está reflejado en todos los elementos que hacían parte de la mesa de la propiciación, en el arca del pacto, en una cantidad de elementos. Ahí está Cristo reflejado. Son cosas que vamos a ir viendo más adelante, pero Cristo se proyecta de algún modo a través de todos esos elementos, y ellos lo estaban ministrando sin saber. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el Nuevo Testamento? Se preparan unos discípulos para tener adoración a Dios antes de que se levante el nuevo templo, o el primer templo, pero que reemplazaría lo que era ese tabernáculo, que era solamente una carpa. Y bueno, Jesús llama también a un grupo de discípulos,
Y la palabra nos dice que el primer llamado que Él les hizo a ellos fue a que estuvieran con Él. Dice que Él los llamó para que estuvieran con Él. Desafortunadamente, o permítanme rápidamente, yo busco aquí ese pasaje bíblico y me disculpan porque estaba seguro que lo había puesto aquí y no lo tengo. Porque es que eso es lo que dice la Biblia, no los estoy engañando, pero me gusta que tengan el versículo a la mano, que ustedes estén seguros que lo pueden leer para llevarse la seguridad del comentario, de que el comentario bíblico que estoy haciendo es cierto. Bueno, no lo puedo encontrar. Espero que me crean y espero que recuerden ese pasaje bíblico en los evangelios donde dice que Él los llamó a que estuvieran con Él. O si alguno lo recuerda y me lo puede pasar ahí, les agradecería. Dice que Él los llamó a ellos, que Él llamó primero al grupo, luego se fue con ellos a un monte y seleccionó a 12 y lo primero que dice es para que estuvieran con Él. Ahora, Jesús también dijo, en el momento en el que le hacen a Él la audiencia, Él dice, ustedes pueden destruir este templo, refiriéndose a su cuerpo, pero en 3 días yo lo levantaré de nuevo. Ellos creían que estaba hablando del templo físico, pero Él estaba hablando de su cuerpo. Entonces aquí hay una asociación muy bonita, y es que antes de levantar el templo de Jerusalén, el templo que mandó a construir David y que hizo Salomón, se prepararon los discípulos para tener intimidad con Dios. Y Jesús, antes de que ese templo de su cuerpo fuera levantado de nuevo en gloria, ya resucitado y glorioso, Él también levantó un grupo de discípulos para que estuvieran con Él y tuvieran intimidad con Él. Ahí es donde nos damos cuenta de que el Antiguo Testamento nos muestra entre sombras lo que iba a ser Cristo posteriormente. Es decir, así como en el Antiguo Testamento se prepararon discípulos previos al levantamiento de un templo más glorioso, Cristo hizo lo mismo, preparó un grupo de discípulos que estuvieran con Él, que aprendieran de Él, que compartieran con Él, antes de que ese nuevo templo de su cuerpo, glorioso y resucitado, fuera levantado de nuevo. Vea que Él nos muestra desde el Antiguo Testamento cosas en el Nuevo Testamento, nos muestra cosas adelantadas en el Antiguo Testamento, lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que Dios busca de nosotros como discípulos, que tengamos intimidad con Él, que tengamos cercanía con Él, que le adoremos antes que ir a predicar, antes que ir a expulsar demonios, antes que todo eso. Lo que Él desea es que nosotros tengamos intimidad y comunión con Él. Eso es lo que Él busca de nosotros como discípulos, que estemos convencidos del amor de Él por nosotros, pero que también, además de ese convencimiento total del amor de Dios hacia nuestras vidas, gracias, mi amor. Juan 2.19. Juan 2.19. Además del convencimiento de ese amor de Dios por nosotros, que como respuesta a eso nosotros le adoremos y pasemos tiempo con Él. Pero pasar tiempo con Él no es dedicarnos a orar y a orar horas y horas únicamente, porque si nosotros no oramos fundamentados en la palabra de Dios, entonces esa oración de parte de nosotros se va a perder. Entonces pasar tiempo con Dios es también pasar tiempo con la palabra, porque de hecho Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, por eso la palabra es viva y eficaz, porque Cristo está vivo. Si Cristo no estuviera vivo, la palabra de Dios no tendría vida en nosotros, pero es viva porque Cristo está vivo, porque Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Cuando yo voy a la palabra estoy teniendo también comunión con Dios, y eso es lo que nosotros como discípulos tenemos que hacer, y en lo que nosotros tenemos que vivir, porque si no, nos terminará pasando lo que sucedió con los discípulos que tenía Pablo en Galacia. Él en su primer viaje misionero los discipuló, les enseñó, los adoctrinó, pero luego ellos se dejaron llenar la cabeza de una cantidad de enseñanzas erróneas de parte de los judaizantes que les dijeron, después de que él se fue, les dijeron a estas personas de que ellos tenían que seguir cumpliendo con la ley. Sí, listo, Cristo y todo, pero hay que seguir cumpliendo con la ley, se tienen que circuncidar, tienen que seguir celebrando fiestas,
o sea, las fiestas sagradas del calendario judío. Tienen que seguir cumpliendo con todo esto, como si la obra de Cristo no hubiera sido suficiente. Por eso cuando Pablo les escribe, miren lo que les dice. Esto está en Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al 9. Dice: estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes. Cuando el evangelio está mezclado con ley, es decir, con obras, cuando a usted le están enseñando que además de la obra de Cristo usted tiene que sacrificarse en ayuno, que además de eso usted tiene que, recuerde lo que hemos hablado antes, no le estoy diciendo que no ayune, estoy diciendo que el ayuno no es para usted ofrecer un sacrificio a Dios, las vigilias no son para ofrecer ningún sacrificio a Dios. No hay nada que usted le pueda sacrificar a Dios realmente. Lo único que usted puede hacer es recibir el amor de Él y caminar de acuerdo a ese amor de Él. Pero siempre cuando pasa eso, ese tipo de enseñanzas traen perturbación, quitan la paz a la persona, porque eso es lo que hace la ley, generar esa presión. Si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, estoy haciendo o no estoy haciendo. Y traen permanentemente la conciencia de pecado y la expectativa de que algo malo me puede pasar porque no estoy cumpliendo con lo que tengo que cumplir. Dice, por eso algunos los perturban a ustedes y quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguno les anuncia un evangelio distinto al que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. ¿Por qué es tan fuerte lo que él dice? Porque el incumplir la ley trae consigo maldición. Es decir, si alguien determina vivir bajo obras, está tomando el riesgo de vivir también bajo la maldición que conlleva vivir bajo las obras. Entonces yo tengo que vivir bajo la gracia, bajo el amparo de Dios. Eso es lo que un verdadero discípulo debe de hacer. Ese es el compromiso que un verdadero discípulo debe de asumir. Aceptar el amor de Dios en su vida y caminar en la gracia. No dejarse enredar con cualquier viento de doctrina. No dejarse enredar con las obras de la ley, con los sacrificios que tengo que cumplir. Porque incurrimos en lo mismo del catolicismo, pero con otro nombre. Que tengo que ir a pagar una penitencia. Tengo que cumplir con un itinerario para poder que Dios me vea bien. Pero entonces en la iglesia cristiana o en la religión cristiana le cambiamos el nombre y entonces ya no es una penitencia, sino que es un sacrificio que yo le ofrezco a Dios, cuando en realidad Dios no necesita sacrificios. Es más, incluso hasta en el Antiguo Testamento él mismo lo dijo: misericordia es lo que yo quiero, no sacrificios. Lo que él quiere es el convencimiento del amor de nosotros, de la misericordia de él hacia nosotros. Y para terminar de redondear todo esto, en Colosenses, capítulo 2, del 13 al 19, dice: ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente. Este versículo lo tomamos también en una de las enseñanzas anteriores. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, con quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. A ese documento se está refiriendo a la ley. Ese era el documento que a nosotros nos obligaba a cumplir con lo que estaba ahí escrito, y lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales, se está refiriendo al dominio, se está refiriendo a los demonios que tienen dominio sobre la tierra, a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Ahí hay una profundidad enorme que ahora no me puedo meter con eso porque sería otra hora de enseñanza. Cuando habla del desfile victorioso, lo veremos en otra ocasión. Y continúa diciendo: por tanto, es decir, eso fue todo lo que Cristo hizo por nosotros. Dice: por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben. Ahí se está refiriendo a que la ley siempre coartaba la libertad de yo comer lo que quería. En todo eso también había una simbología, en todo eso también había un significado
que tampoco lo vamos a ver hoy, pero la restricción del comer determinadas comidas tenía que ver con algo que Cristo también quería mostrarnos luego cuando Él viniera. Por tanto, nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta. Se está refiriendo a las festividades que celebraba la nación judía. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Esta semana pasada Daniel, que ahorita se reportaba, Daniel, que es de Venezuela, me preguntaba por la fiesta de las primicias que celebran en algunas iglesias. Me decía, ¿está bien o está mal hacerlo? Entonces, permítame, yo se los explico de este modo. La nación de Israel celebraba 7, o celebran aún todavía los que son judíos como tal. Una cosa es ser israelita y otra cosa es ser judío. Israelita es la nacionalidad y judío es la religión. Celebran 7 fiestas. Jesús, en la ley, el hombre tenía que cumplir estas fiestas. Jesús vino a cumplir la ley y de hecho Él ha cumplido estas fiestas. El cumplimiento de estas fiestas recae, es ahora sobre Cristo. ¿Cómo las ha cumplido Él? Por ejemplo, está la fiesta de los panes sin levadura. Cristo se presentó como el pan de vida que descendió del cielo. La levadura es una simbología del pecado. Y Él dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él vino a darnos su vida, así como el pan nos sirve de alimento, Él vino a darse por nosotros para ser de provecho para nuestras vidas. Así que en Él se cumple la fiesta de los panes sin levadura. Él es ese pan sin pecado que viene a alimentarnos a nosotros. Está también la fiesta de la expiación. En la fiesta de la expiación se utilizaban 2 chivos. Un chivo era degollado, era totalmente desangrado. Ese es Cristo derramando toda su sangre por nosotros. Un animal inocente muriendo por nosotros los pecadores. Y el otro chivo se le imponían las manos en señal de transferencia de pecado y se le llevaba al desierto, a que se perdiera en el desierto. Ese también es Cristo, que se cargó con nuestro pecado para ir a un lugar árido, a un lugar caliente como es el Seol, como describe la palabra que es el Seol, cargado con nuestros pecados, se fue para allá, a la soledad, porque Él se fue solo, porque la palabra dice que Él, antes de expirar, Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él allá se fue solito, cargado con nuestro pecado, igual que ese chivo. Entonces, Él es también los 2 chivos de la fiesta de la expiación. En Él se cumple panes sin levadura, se cumple expiación. La fiesta de la Pascua, Él es el Cordero de la Pascua. Cuando se celebró la primera Pascua, fue en la víspera del pueblo de Israel salir de Egipto. El resultado, al día siguiente de la primera Pascua, fue la liberación de ellos y fue que ellos fueron guardados de la muerte, porque recuerden que el ángel de la muerte pasó esa noche matando a los primogénitos. Fueron librados de la muerte a través de la sangre del Cordero de la Pascua y fueron liberados al día siguiente. Eso hizo Cristo. A través de su sangre nosotros somos liberados de la muerte espiritual, somos aproximados al Padre, que esa es la vida en el Espíritu, es estar en comunión con el Padre. Y aparte de eso, somos liberados de ese Egipto espiritual que es el mundo. Él es el Cordero de la Pascua. Luego están las primicias. La fiesta de las primicias es una fiesta donde se entregaba los primeros frutos de la cosecha. Pablo dice que Cristo es la primicia de los que durmieron, haciendo referencia a su resurrección. Entonces uno se puede preguntar, ¿pero por qué la primicia si otros habían resucitado antes que Cristo? Lázaro resucitó primero. El hijo de la viuda de Sarepta, que eso está en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes creo, resucitó primero. Tantos que resucitaron antes. La hija de Jairo resucitó antes que Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús es la primicia? Porque Él es el primero que resucitó físicamente y que nació de nuevo espiritualmente. ¿Cómo que nació de nuevo? Ya dijimos que estuvo muerto espiritualmente porque estuvo separado del Padre. Él resucita y vuelve de nuevo a tener comunión con el Padre. Él es la primicia, el primero resucitado y nacido de nuevo. En Él se cumple la fiesta de las primicias. Tenemos también luego Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha. Con referencia a las cosechas hay 3 fiestas, que es primicias, Pentecostés, que es la parte más gruesa de la cosecha, donde se llevaba la parte, digamos, más grande de la cosecha, y que era 50 días después de la Pascua.
En la fiesta de Pentecostés, que ya se celebró también en la tierra, que sucedió 50 días después de la muerte de Cristo, ese día se empezó a recoger la cosecha como fruto de la muerte del Señor. Recuerde que el mismo Jesús dijo que era necesario que el grano de trigo fuera enterrado, haciendo referencia a lo que iba a pasar con él, que iba a ser sepultado para él poder dar fruto. Eso fue lo que él hizo. Fue sepultado y 50 días después empezó a dar el fruto con 3.000 personas que creyeron en él. Ahí empezó el Pentecostés, la gran cosecha de Dios en esta tierra. Faltan dos fiestas por celebrarse. Una que también es relacionada con las cosechas, que es la fiesta de los tabernáculos, que es ya lo último con lo que se cerraba el ciclo agrícola de los judíos, y era lo último que se entregaba, que los tabernáculos va a ser ya la gloria eterna y que también lo va a celebrar Cristo. Y antes de eso la fiesta de las trompetas, que es lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, cuando dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ese es un tema que a mí me apasiona, que me encanta, que es el rapto de la iglesia, y que lo vamos a ver más adelante. Creo que ya se los había mencionado antes, que como se los voy a explicar, dudo mucho que lo hayan escuchado en alguna parte. Obviamente todo a la luz de la palabra lo van a ver, pero que va a ser maravilloso, y va a ser otra fiesta que Cristo va a hacer con nosotros. Entonces esas fiestas las cumple Cristo, no las cumplimos nosotros. Entonces estamos nosotros cumpliendo fiestas, que es lo que dice aquí Pablo, que ya nadie nos juzgue por fiestas. Nosotros no tenemos por qué estar celebrando esas fiestas. El encargado de celebrarlas es Cristo. Dejémoslo a Él que las celebre con nosotros, no nosotros estar inmiscuidos en este tema de todo lo que continúa mencionando aquí Pablo. Porque incluso dice: por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas, se refiere al calendario lunar judío, o sábados, o sea, la celebración del Shabbat o del día de reposo. Cristo es nuestro reposo, no tenemos que celebrar más reposo. Entonces, si no celebramos el día de reposo, tampoco celebramos ni primicias ni ninguna de las otras fiestas. Dice: no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles. Es decir, si ustedes le están diciendo que el ángel le manda a decir que haga tal y cual cosa, lo están engañando. Cuando Dios ha enviado ángeles a la tierra a traer mensajes, han sido mensajes que son de proporciones mundiales, que han tenido que ver con la nación de Israel, que Israel es prácticamente el reloj de Dios, lo que mueve el resto del mundo espiritual en el planeta, como fue cuando Gabriel fue a hablar con Daniel, como fue cuando Gabriel fue a hablar con María, a anunciarle el nacimiento de Cristo. A eso es que vienen los ángeles, pero los ángeles no vienen a decirnos a nosotros a qué bus nos subimos, qué vamos a hacer mañana, qué hacemos de almuerzo. No, los ángeles no están para eso. El que sí hace eso es Satanás. La palabra dice que el demonio se disfraza como ángel de luz, porque mientras él lo tenga usted distraído de la palabra, él le va a hacer creer cualquier cosa. ¿Quiere saber el mensaje de Dios para su vida? Vaya a la palabra, no vaya a consultar a ángeles. Entonces dice: ni que dan culto a ángeles, que pretenden tener visiones y se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza. ¿Cuál cabeza? A Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, lo que se llama el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual, o sea, la cabeza, que es Cristo, hace crecer a todo el cuerpo al alimentarlo y unir a cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Entonces, un discípulo, el discípulo de Dios, el discípulo de Cristo, el compromiso que debe asumir es el de estar parado firmemente en la gracia, en el evangelio de la gracia de Cristo, convencido del amor de Dios. Y ese convencimiento del amor de Dios es lo que va a hacer que él cada día se enamore más del Señor en agradecimiento a ese amor tan grande que Dios le tiene. Por eso es que el mismo Jesús, en Juan 8, en el Evangelio de Juan capítulo 8, del 30 en adelante más o menos, dice que si nosotros permanecemos en sus palabras, ahí seremos realmente sus discípulos. Es si permanecemos en sus palabras, no si permanecemos en la ley, no si permanecemos en las obras, no si permanecemos en lo que digan los ángeles, es si permanecemos en su palabra, seremos realmente sus discípulos. Y a continuación dice en el versículo 32, dice: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Eso corta de tajo también
la creencia religiosa de que para que alguien sea libre hay que hacerle una liberación, que es algo así como un exorcismo, pero sin cruces, y entonces la gente se revuelca y bota babasa y llora y todo ese cuento, y que esa es la liberación. La liberación realmente es el conocimiento de la verdad. Lo demás es show que monta el diablo o que monta la persona para llamar la atención, pero la verdadera liberación es lo que dice Juan 8:32, conocer la verdad de Dios, conocer el evangelio de la gracia de Cristo. Eso es lo que me trae a mi libertad, eso es lo que me hace a mí estar realmente libre de las cadenas de opresión. Pero no es que tanto me revuelque, que tanto llore, que venga el pastor o que venga el intercesor a orar por mí. No, es el conocimiento de la verdad, porque ese tipo de creencias generan dependencia del hombre. No voy a ser libre hasta que alguien no venga a orar por mí. No, yo soy libre cuando yo conozco la palabra de Dios. Yo soy libre cuando yo entiendo mi posición en Cristo y cuando sé que para ser discípulo de Cristo debo comprometerme a conocer su palabra. Eso es realmente, porque es más fácil yo sentarme a esperar a que alguien venga y me imponga manos, me diga ya es libre, que yo sentarme realmente a estudiar la palabra y a conocer lo que Dios tiene para mí. Pero pues el camino de la religiosidad es más fácil, aunque en realidad es más duro. No sé por qué la obstinación humana es así, y prefieren tomar el camino de la religión en vez de tomar el camino de la palabra y entender lo que Dios tiene para nosotros y ser verdaderamente sus discípulos. Así que yo los animo a que tomemos el camino del compromiso a ser verdaderos discípulos. ¿Cómo? Conociendo la palabra, parándonos con firmeza en la palabra, para que no seamos como la casa construida sobre la arena, que llegaron los vientos y la derribaron, sino que seamos como la casa sobre la roca, construida sobre la roca, para que podamos enfrentar cualquier viento de doctrina o cualquier situación difícil, cualquier adversidad la podemos confrontar con la palabra de Dios. Tanto a nivel doctrinal como a nivel circunstancial de las situaciones de la vida, podemos estar firmes todo el tiempo en la palabra de Dios. Ese es nuestro deber como discípulos. Pero si no conocemos las Escrituras, va a llegar la dificultad o van a llegar las falsas enseñanzas y nos van a sacudir, como sucedió con la gente en Galacia. Que no seamos como los Gálatas, sino que seamos diligentes en escudriñar la palabra, en aprender la palabra y en multiplicar también lo que vamos aprendiendo y que es de edificación para nuestras vidas. Así que esta es la enseñanza del día de hoy. Muchas gracias. A ver, yo miro más saluditos por aquí. Miriam, que aparece aquí como Firmamento Guarín, es Miriam Guarín. Muchísimas gracias, me está dando el saludito del cumpleaños. ¿Quién más hay por aquí? Mabel nos dice que muy clara la enseñanza. Bueno, Vianey Burgos, que también siempre se reporta. Muchas gracias a todos. Hoy nos fuimos un poquito más de tiempo. A veces es necesario contextualizar muchas cosas para que podamos ser más claros, entender un poquito más. Pero mientras a ustedes no les incomode, para mí es un gusto tomarme un poquito más de tiempo y poder que quede clara la enseñanza, que ustedes queden sin dudas, que queden seguros de que lo que se les está enseñando es realmente lo que está en las Escrituras, que no es invención mía, que no estoy inventando, que no estoy intentando torcer la palabra, que no les estoy diciendo que vendan sus bienes y me manden la plata a mí, que lo que les estoy diciendo es que vivan la palabra, que caminen en las Escrituras y que sean verdaderos discípulos, que asumamos hoy, como lo dice la enseñanza, ese compromiso de ser discípulos de Cristo y que vivamos en esa libertad que el Evangelio de la Gracia nos regala. Así que muchas gracias a ustedes por estar conectados, por estar con nosotros hoy. Bendiciones y nos veremos entonces el jueves con otra clase. Vamos a hablar acerca del bautismo en agua. Vamos a tocar por los laditos los otros bautismos. Vendrá un momento en el que hablemos acerca del bautismo en el Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a hablar de un tercer bautismo así por encima. Ya les voy a decir cuál es ese bautismo el jueves, pero a profundidad nos vamos a meter en el tema del bautismo en agua. ¿Cuáles son los verdaderos requisitos para el bautismo en agua? ¿Qué tengo que hacer para ser bautizado? Bueno, todo esto que tiene que ver con el bautismo, la simbología, lo que representa realmente el bautismo, lo vamos a mirar en la clase del próximo jueves. Así que inviten a otras personas a que se conecten, inviten a otras personas a que hagan parte del grupo y a que hagan parte de la página, el grupo de Facebook, el grupo de WhatsApp, la página de Palabra de Fe, para que sigan recibiendo estas enseñanzas, para que más personas escuchen y más personas sigan entendiendo más acerca del Evangelio de Cristo. Hoy Saúl de México me decía que él ha aprendido más, esto lo digo con total humildad, con Dios por testigo,
Él me decía que ha aprendido más en las 6 clases anteriores que en todo lo que había aprendido en toda la vida. Y a mí me alegra, me sonroja un poquito y me alegra mucho saber de que ese es el nivel de enseñanza que se está dando y que Dios nos permite traer a ustedes. Es la gracia, lo que decía Pablo, es la gracia de Dios en mí. Yo me considero afortunado y bendecido de poder conocer todo esto. No es motivo de orgullo, porque antes a veces me pongo a estudiar la palabra y me doy cuenta de que ignoro muchísimas cosas, pero en lo poco que sé y lo poco que entiendo, intento transmitírselos a ustedes y entregárselos de la mejor manera posible. Así que gracias por estar en esta nueva transmisión. Bendiciones para todos y nos vemos el jueves con la clase relacionada con el bautismo en agua. Bendiciones y una feliz noche.